Hola, hola, bienvenidos a tu canal Lupa Contextual y te habla Ana y Asdrúbal, en donde siempre investigamos la historia antigua, el contexto bíblico, la historia universal y mucho más. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante acerca de los demonios. ¿Existen? ¿No existe? ¿Realmente es un demonio? ¿No es? ¿Es la parte humana? ¿Es la parte de las emociones? ¿Cómo se liga con lo espiritual? Y esta semana lamentablemente pasó un caso en Venezuela de una pareja que estaba recién casada, la mujer estaba embarazada y el marido la estranguló. Él supo decir que fue algo demoníaco y luego investigando, ¿no? La parte criminalística, pudieron encontrar en la investigación de que parece ser que la joven encontró en su marido cuestiones de infidelidades y todo esto, y por eso el motivo realmente del asesinato, del estrangulamiento fue este. La verdad que es algo muy lamentable y eso pasa muchísimo, ¿no? En cuanto a asesinato, el diablo me tentó, a una voz me dijo, qué sé yo, y también en casos de que si tienes alguna situación o estás en una situación de estrés, de ansiedad, entonces se dice que estás endemoniado. O sea, es algo muy complicado esto de la parte demoníaca. Entonces sí, es muy bueno aclarar realmente. En la Biblia hablan varios temas de esto, varios versículos acerca de la parte demoníaca, pero hay algo bien interesante que hay que saber y bien profundo en eso para saber qué es esto demoníaco, qué significaba para la época, en sí, cómo podemos desmenuzar esto de la parte de los demonios. Desde el punto de vista bíblico, hay muchas cosas que se pueden tomar, muchos pasajes que se pueden tomar para fundamentar esta creencia, ¿no? Porque incluso dentro de los mismos evangelios, por lo menos Marcos dice, ¿no? O sea, echar a los demonios fuera en mi nombre. Y las narraciones que aparecen en Hechos, las mismas narraciones de endemoniados a los cuales Jesús expulsó los demonios, ¿no? Y son narraciones pertenecientes a el Nuevo Testamento, ¿okay? Normalmente cuando damos una visión al Antiguo Testamento aparecen otras cosas, no aparecen los endemoniados. Llama mucho la atención. Otras manifestaciones. Pero no aparecen endemoniados. Entonces, no aparece quien tenga espíritus inmundos. Entonces, cuando vemos los dos tipos de escrituras, nos damos cuenta no solamente por el tiempo de separación entre una y otra, sino también desde la perspectiva judía, existían espíritus. Por lo menos tenemos narraciones en el Antiguo Testamento como las cartas segunda de Samuel, ¿no? Y hablamos aquí también en uno de nuestros videos de la divina de Endor, que Saúl va para consultar y quiere hablar con Samuel, y explicamos un poco de lo que realmente sucedió y cómo no es, ¿okay? Esta visión que se le da muchas veces una deidad, o sea, un sistema de poder vamos a decirlo, a los espíritus o al mundo demoníaco, ¿no? Incluso dentro de los estudios teológicos existe la demoniología, o sea, el estudio de los demonios. En mi experiencia, en esa parte de los estudios teológicos, siempre cuestioné esta ciencia o este estudio, esta materia que se dedica a estudiar a los demonios, porque es endosarle a veces un poder que no tiene. Entonces, ¿cómo explicamos que en el Nuevo Testamento aparezcan estos relatos? ¿Cómo explicamos que en los evangelios que la gente cree y aparece donde Jesús habla con los demonios, los expulsa para aquel campamento de cerdos, que voy a comenzar desde esa narración que es el endemoniado Gadareno? Entonces, ¿cómo explicamos que aparece en la Biblia? Si aparece en la Biblia es verdad, y quizá sale alguien diciendo que no lo es, entonces esa persona enloqueció, porque está hablando en contra de la Biblia. Sin embargo, es locura tratar de interpretar las cosas que aparecen en la Biblia de una manera literal. Y por eso en este canal, Lupa Contextual, nosotros nos encargamos, tenemos como propósito expandir, todo lo que es el contexto de lo que aparece en las Escrituras y por supuesto poniéndolo en comparación desde un punto de vista bien
bien académico, pero también bien lógico, ¿no? Entonces voy a tomar en primer lugar la porción del endemoniado gadareno. Dice que habitaba, uno de los evangelios menciona el entorno de una manera, que es el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos lo menciona de otra parte, y es otro enfoque, ¿no? Y ahí ustedes van a encontrar, cuando los que leen, les gusta leer la Biblia, les invito a que la lean, no se van a volver locos si la leen. Muchas veces es un mito también que existe, por lo menos en nuestro país. Lees mucho la Biblia, te vuelves loco. No sucede. Te vuelves sabio. Eso sí va a suceder. Y libre de ignorancia. Entonces aparece el entorno y dice que él habitaba en los sepulcros y se daba contra las piedras. Y muchos intentaron amarrarle y no podían asegurarle. Entonces nos plantea que es una persona que está endemoniada a los efectos de un espíritu que nadie podía atarlo. Pero cuando nosotros leemos en nuestro contexto, tenemos que saber el por qué menciona los sepulcros, por qué menciona las cadenas, por qué menciona que no vivía con la familia, que vivía apartado, y es allí porque entendemos por qué el relato del endemoniado. Entonces, para el concepto de los que escribieron esas porciones, ¿okay? Por ejemplo, un ataque epiléptico, como vemos que pasa en la narración de uno de los evangelios, vemos que botaba espuma por la boca, dice el narrador, o dice el escritor del evangelio, y dice que lo azotaba un demonio. En otra oportunidad tenía un espíritu inmundo la mujer, porque no paraba de sangrar, tenía un problema, un flujo de sangre. Flujo de sangre. Entonces no paraba de sangrar, tenía un problema en su periodo, la menstruación no le paraba y eso ya la volvió inmunda. Entonces, cuando comenzamos a tomar caso por caso separados, el endemoniado gadareno, donde Jesús pregunta, que Jesús le dice, ¿no? Porque habla con el demonio le dice, somos muchos y mi nombre es Legión. Y Jesús le dice, él les pide permiso para que vaya al hato de cerdos. Y Jesús le dice, vaya. Total es que el asunto de los cerdos, ¿okay? Representa un significado también para los judíos, y lo que se quería transmitir con ese hecho narrado no es un hecho real. Y aquí comenzamos a derrumbar muchos mitos. ¿Por qué? Noten lo siguiente, y les invito a que lo hagan, pueden cuestionarlo también en los comentarios, aquí pueden hacer sus comentarios, nosotros somos libres para eso, siempre sea con respeto, o el mismo respeto que tratamos a las demás personas, o el mismo respeto que pedimos. Pero cuando menciona el hato de los cerdos, porque para los judíos, o sea, el comer cerdo, el criar cerdo, ya es una actividad inmunda, y es relacionada con su cultura, con sus lineamientos, con sus leyes. Y entonces, que una persona en Galilea o en Gadara estuviese criando cerdos, consumiendo cerdos, entonces ya esas personas eran inmundas. Y por supuesto se le asocia este espíritu, que no era un espíritu, este demonio, que no era un demonio. Y cuando vemos que Jesús conversa con los demonios, tenemos que ir a la enseñanza de Pablo. Cuando dice, ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? O Jesús con Belial. O sea, no existe la posibilidad de una comunión. No existe un contrato donde pueda Jesús conversar con un demonio como si fuera a la par, ¿okay? Y así muchos otros relatos. Pero si no existe, hay también un relato en el Nuevo Testamento que dice que Jesús, o sea, la persona estaba oprimida, estaba endemoniada, qué sé yo, y él le dijo, te vas, y se fue. O sea, él hablaba y la gente era libre, la gente era, ¿sabes? Es donde voy, el contexto de cada persona. Por ejemplo, el flujo de sangre que fue sanado de la mujer. No solamente habla de enfermedad, dice un espíritu de enfermedad, era como un demonio. Entonces ahí es donde voy. En la Biblia vamos a encontrar que se le denomina ciertos sufrimientos o enfermedades que eran actuadas o ocasionadas por demonios. De allí es que se toma, como el caso que tú comentaste al principio, cuando ocurre algún tipo de maldad del ser humano, se le adjudica no solamente al diablo, se le adjudica a los demonios, ¿no? O un espíritu. Tiene un espíritu de Jezabel, es un espíritu muy famoso. Y es un espíritu inventado, porque en la Biblia no existe ese espíritu de Jezabel. No existe un espíritu de Jezabel. Existió una Jezabel, está en la historia, está en el relato,
Más esos espíritus de saber, eso realmente no es un invento. ¿Cuál es el argumento? No, porque como es soberbio, entonces se asocia. Sin embargo, ahí vemos, muy bien lo hablaste, en el caso del asesinato, es una palabra que no podemos decir en YouTube, pero... Este crimen, no sé si se sí, puede un decir. crimen. Fue sencillamente para cubrir en un ataque de ira, y ese ataque de ira fue sencillamente que de repente se vio descubierto y no le quedó otro remedio sino para cubrir sus huellas. Pero a mí me traigo a memoria, ¿okay?, unos textos que yo leí hace un tiempo acerca de cómo los médicos diagnosticaban, ¿okay?, a las personas. Entonces había una teoría de Hipócrates que luego Galeno la puso en práctica, y de ahí se tomó esa línea de medicina por los años 1700, 1600, 1700, donde el diagnóstico lo hacían de acuerdo a la teoría de los 4 humores, ¿no? La sangre, la bilis clara, la bilis negra y la flema. Entonces, pero de esa teoría médica, ellos decían, bueno, si tienen problemas de la sangre, entonces es esta cosa. Si tienen problemas de mucosa, entonces porque es tal cosa. También se sacó la teoría de los temperamentos, de ahí sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Entonces se extrae muchas cosas que cuando nos vamos por lo menos a esos años 1600, 1700, y si viajásemos en el tiempo, hoy nosotros con el conocimiento que tenemos, vemos a un doctor tratando de hacer un diagnóstico a través de la flema, ¿no? Haciendo que la persona escupa y analizando la flema, iba a decir qué era lo que tenía. Para nosotros parece rudimentario, pero para esos años era ciencia, ¿okay? Entonces, cuando nosotros leemos textos del año 1600, nos va a parecer que aquellas personas están locas, ¿okay? Porque nuestro conocimiento actual es diferente. Entonces, así tenemos que nosotros interpretar la Biblia. Fue evolucionando todo. Yo tengo que entender que, por ejemplo, el texto, y por mucho, y esto lo comento también, no me estoy desviando del tema, sino lo que quiero es llevar y poner en contexto las cosas. En el libro de Josué, Josué narra que Josué, estando en una batalla, le dice: detente sol en Gabaón, ¿okay?, y luna, tú no avances, porque él necesitaba vencer. Y dice que el sol se detuvo. El escritor del libro de Jueces escribió en la Biblia, o en la Biblia, en este caso la Torá, y luego pasó a la Biblia. Pasó que el sol se detuvo. Por mucho tiempo, incluso la iglesia cristiana, católica, persiguió a quienes contradecían esto, ¿okay? Incluso Galileo Galilei también fue cuestionado, fue llevado a juicio y casi a la muerte para él retractarse de su teoría. Tuvo que retractarse para que no lo asesinaran. Para que no lo asesinaran. Hoy en día para nosotros es obvio que el sol no es quien no gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, porque es un conocimiento actual. Sin embargo, en aquel momento no existía ese conocimiento. Entonces, que alguien dijese que el Sol no da vuelta era contradecir la Biblia, ¿okay? Entonces, que alguien dijese que la Tierra es la que daba vuelta y el Sol no se puede parar, pero el Sol está estático, era contradecir la Biblia. Es prácticamente lo que estamos diciendo. Ahora, en la investigación se puede descubrir, en cuanto a el idioma que fue escrito, que es el griego, ¿correcto? El Nuevo Testamento, exactamente. Y cuando investigas el origen de esta palabra, de demonio, no te encuentras con esto de que es un espíritu de esto, aquello, lo otro. No te encuentras con eso. Te encuentras es que en aquel tiempo, en aquella época, no estaban los diagnósticos como hoy. No estaban, la ciencia estaba tan avanzada como hoy. Entonces, a un ataque de epilepsia, de repente en esa época no existía eso de ataque de epilepsia, a lo mejor no se había descubierto para la época. Entonces, a esos tipos de casos de ataque de epilepsia, algo psicótico, algo que a lo mejor convulsiones, tantas cosas que había, ellos le denominaban así como la parte de algo de demonios, ¿ok? Pero no es que existía eso de que se te va a meter un demonio, que tú estás endemoniado, no como tal. Entonces, en el caso de que Jesús hablaba y tú eres libre, y la gente... Eso, ¿qué es lo que pasaba? O sea, era el poder, era la influencia de ese poder amoroso de Jesús, que era lo que hacía que la gente... Sí. O sea, ¿qué pasaba allí si no, a lo mejor era algo que tenía físicamente, pero el poder del amor de Jesús,
era tan grande que afectaba positivamente a las personas, si era una enfermedad que había, pero no se vio un diagnóstico para esa época, por ejemplo. Lo que podemos allí ver claramente, ¿no? Y yo siempre voy a pararme firme en esto, que es que cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que entender que alguien la escribió, ¿ok? Tenemos nosotros, y eso es cultural, ¿ok? Por nuestra religión, vamos a decir, Cristiano, otra religión materna, ¿no? Occidental, esa religión cristiana nuestra, la tendencia es que la Biblia es la palabra de Dios, y Dios mismo está hablando cuando tú lees la Biblia. Y no voy a quitar eso, ¿no? De un tajo. De una inspiración divina que el hombre buscaba, ¿no? Desde la antigüedad. Sin embargo, o sea, verlo desde ese punto es como el comentario que hice ahora de Galileo Galilei, de que si el Sol gira alrededor de la Tierra o es la Tierra que gira alrededor del Sol. Para ese tiempo, contradecir eso era sacrilegio, ¿no? Entonces, partiendo de esa parte, uno tiene que saber que, como tú dijiste, se escribió por el conocimiento que existía en el momento. El narrador, que en este caso Marcos es quien escribe lo más cercano posible a la muerte de Jesús. Unos 70 años después. Exacto, y es lo más cercano. Imagínate, era 70 años después que estaba escribiendo. Y Juan, de su puño y letra, ¿no? No hay ese origen de ese evangelio. Entonces, Marcos... Allí voy a algo que, disculpa que te interrumpa. Juan, uno cree que Jesús estaba enseñando y de repente, bueno, Juan, tú escribes para lo que tú sí, vas a publicar dentro de Mateo, acuérdate. Bueno, guarde para Lucas cuando él investigue, porque él no me va a conocer, no lo conoció. Entonces, Mateo, Marco, Juan, tú sabes, la parte más divinizada de mí, eso es lo que vas a escribir. Entonces todos anoten, o sea, no existía eso, Jesús no lo hizo con el hecho de que tú, Mateo, y resulta que para Marcos haber escrito 70 años después, si él fue que lo escribió, o sea, que quiere decir que Mateo se escribió mucho después que Marcos, quizás 80, 90 años se dice, quizás fue una comunidad de Mateo, una comunidad matiana, como se dice, la comunidad de Marcos, o sea, otras personas que eran comunidades que ellos fueron influenciando con estas buenas nuevas de las enseñanzas de Jesús, que creo que es lo que están queriendo decir. Exactamente, para ello mismo iba, ¿no? Y es interesante, y ponerlo así hasta un poquito gracioso, pero es así, y que es difícil explicarle eso al común denominador. No lo aceptan. Claro que no lo van a aceptar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estos relatos no fueron en vivo y directo, o sea, no fue, como tú dijiste, copia y coma, punto y aparte. Fueron cosas que fueron investigando. Y por supuesto, los relatos es un conjunto de cosas, un conjunto de relatos, que no es que ellos mintieron, claro, sino que tomaron algún evento. Ni plagiaron, no existía esto de plagio tampoco. Entonces, tomaron eventos y que los relacionaron a una enseñanza. ¿Okay? El por qué la tentación de Jesús son esas tres cosas. ¿Por qué, según el relato de Mateo, fue llevado al pináculo del templo? ¿Por qué es importante todo eso? Igual las contradicciones que se estudian entre los cuatro evangelios son tan importantes, y lo positivo de las contradicciones es que el punto es que se confirma la historicidad de Jesús. Eso. Entonces, volviendo al punto de los demonios, mucha gente pregunta, y ahí existen comunidades, existen ciudades enteras que pueden ser dedicadas y con una creencia fuerte en lo demoníaco, y que se le adjudica eso, ¿okay? Asimismo, como historias de muertos que hablan, que vuelven, que dan mensajes, todo ese tipo de cosas son herencias de supersticiones que fueron en algún momento muy fuertes, y hoy ya con el avance de la tecnología, el conocimiento de las cosas, ya no existe. Entonces la parte demoníaca y la gente que se aferra a esto, y se los quiero decir, sinceramente entendemos, usted tenga fe y crea en eso. Sin embargo, cuando le ponemos la lógica al asunto, no existe tal cosa. Hace un tiempo en una ciudad me hablaron de una persona que estaba endemoniada, que trataban de sujetarla, y tenía todos los relatos y características de una persona endemoniada conforme está la Biblia.
Sin embargo, cuando comencé a entrevistar a las personas y a cuestionar un poco lo que me estaban contando y a pedir información, ellos mismos fueron derrumbando lo que ellos creían. Bueno, no era que no tenían fuerza, sino que la persona que la estaba intentando asegurar era más bajito y era más flaco, y no es que caminaba por el techo, era que dio saltos de una cama que estaba al lado para la otra cama, hasta el punto que llegamos que la persona estaba ebria, ¿okay? Y con un ataque psicótico. En otras oportunidades también, un muchacho estaba con miedo, estaba aprensivo, y me llevaron para expulsar el demonio. Y en la entrevista, conversando, el muchacho se estaba defendiendo con un Rottweiler. El Rottweiler estaba defendiendo al muchacho. El muchacho había sido víctima de un abuso y el abusador estaba en la misma casa. Entonces yo pude llegar a ese punto, preguntando. Entonces no es que seamos escépticos e incrédulos, sino que hay circunstancias que explican la situación. Hay circunstancias que lo explican, y lo explican de una manera vehemente, comprobable. La ciencia lo explica, la psiquiatría lo explica. Totalmente. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? No para invalidar, porque entonces la gente dice, sí, si ahorita te vas a endemoniar y entonces vas a ver que los demonios existen. No existe eso. Y lo decimos con tanta clareza y firmeza porque lo hemos comprobado a través de años, ¿okay? De tratamiento, de consulta, de orientaciones hacia las personas y todo este tipo de eventos que, si nos ponemos a contar anécdotas, vamos a hacer un ciclo de 10 videos. Y hay que entender algo. Hay gente que ha tenido experiencias. Mira, yo escuché voces, yo escuché una voz, o yo vi la imagen de mi padre que falleció, mi abuelo, yo he escuchado situaciones de niños que, bueno, se fallece un familiar y él explica a sus padres que escuchó a su abuelo, que vio a su abuelo, pero eso también tiene una explicación psicológica y científica inclusive. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, si una persona, mira, yo vi un fantasma en la noche, o alguien en la pared en la noche, en la oscuridad, o alguna sombra. Hay cosas que se pueden explicar con la ciencia, inclusive ese tipo de cosas, una situación de ansiedad, una situación de estrés, una situación inclusive emocional de querer tener conmigo ese ser querido. No es que la persona está mintiendo, no es que la persona está loca, porque hay gente que se siente ofendida, y no es no tomar en cuenta, sí, hay algo, hay una conexión que uno necesita tener con su ser querido. O sea, hay experiencias de experiencia, pero esto la misma ciencia también puede explicarlo, la misma psiquiatría puede explicarlo. Una persona que no, por ejemplo, que no está durmiendo bien, su cerebro va a escuchar voces, porque hay una situación, alguna interferencia que esto está ocasionando en su funcionamiento cerebral. Eso explicaría mejor un especialista, por supuesto. Pero existe la explicación. Existe. Entonces, y las experiencias también existen. O sea, que la gente no es que está mintiendo ni está inventando. Eso es lo que queremos decir. No es que su experiencia, y si usted tuvo una experiencia o tiene experiencias normalmente expulsando demonios y todo eso, no estamos invalidando, ¿okay? Su creencia. Lo que estamos es explicando la raíz de eso. De esos eventos parapsicológicos, de esos eventos espirituales, de esos eventos demoníacos, de esas percepciones espirituales demoníacas que la gente a veces dice tener también, son sencillamente eso. Pero, ¿okay? Para todos los que nos están viendo a través de este video, no podemos darle mayor crédito, mayor poder a lo que es el ambiente de las tinieblas. Sobrepasar más a lo que ya existe. Y sencillamente reconocer, ¿okay? Que hay una explicación, que hay un porqué, hay una causa, y esa es la consecuencia, como tú mencionabas al principio. Tanto cuando estudié la teoría de los humores de Hipócrates, como cuando investiga la policía de repente el teléfono de la persona y ve que el asunto fue un arranque de rabia, de celos, y no fue un demonio. Así, de celos no, sino como que me descubriste exacto. La infidelidad y bueno, pero él culpó al demonio. Lo grave de esto es que una persona muy mal informada con esa situación, mal enseñada, no sé cómo decirlo, nunca va a cambiar su situación, y eso se ve mucho dentro de las religiones, ¿no? Se cometen barbaridades dentro del sistema religioso y la gente tiene que sobrellevar esto, tiene que tolerar esto, tiene que financiar esto y apoyar lamentablemente lo que no se debe apoyar, y que la misma Biblia, si nos vamos a la Escritura, nos vamos a las enseñanzas paulinas, no se debe tolerar. Entonces, ¿por qué? Porque se dice, no, es que el diablo fue el que tentó a la persona.
todos tenemos que orar porque esto es la persona que es nuestro líder. Por ejemplo, eso acontece muchísimo. Entonces, como es nuestro líder, tenemos que apoyar ese tipo de situaciones que pasan que no están correctas y se quieren asemejar con las cosas bíblicas, tergiversando y manipulando a las masas con esas situaciones. Por ejemplo, bueno, él falló, pero no importa que mienta, no importa que falle, porque es el líder y porque es el ungido de Dios. Y en esas situaciones comienzan a mezclarse una serie de barbaridades, que cuando las personas que están en la religión se dan cuenta, está completamente todo contrario a las mismas enseñanzas de las cartas, a las mismas enseñanzas de la moral, de los mismos mandamientos, no mientas y mientes, ¿sabes? Todas esas cosas comienzan a tergiversarse. Correcto. Entonces, bueno, es nuestra manera de poder en un corto tiempo aclarar muchas dudas y, por supuesto, con la disposición siempre de responder alguna otra que les quede. Sí, y otra cosa cuando decía, para confirmar un poco lo que decía de las comunidades que pudieron haber escrito estos evangelios, las personas que pudieron haber escrito esto, ellos enseñaban entonces esto de los demonios de Jesús, que Jesús hablaba o reprendía, o la cuestión de los cerdos, que dice que no fue una literalidad, sino que fue una enseñanza producto de las creencias de ellos como judíos, de la inmundicia, ¿no? La relación con la inmundicia, para enseñar el poder de las enseñanzas de Jesús sobre estas vivencias de las personas o enfermedades que pueden haber tenido y cómo influencia el poder de esas enseñanzas. Entonces, quiere decir eso, que sí, eso es lo que se estaba enseñando para el momento. Pero entonces, realmente Jesús, realmente es lo que quiero saber. Yo lo puedo haber escrito 90 años después de la muerte de Jesús, ¿ok? De la crucifixión. Pero realmente Jesús hizo eso, enseñó algo, o sea, que ellos después quisieron escribirlo 90 años después, 70 años después. Es mi pregunta. Cuando tú ves que son narraciones, ¿okay? Y de las enseñanzas de Jesús y eventos, por lo menos todos los eventos es de los milagros que hizo Jesús o de las sanidades que hizo Jesús, ¿okay? Entonces, cuando tú lo ves desde perspectiva, cuando tomas la lectura y ves que son enseñanzas de lo que Jesús hizo, es alguien en tercera persona está narrando que otra persona dijo e hizo. Te das cuenta que ya entonces ya no es Jesús dijo, ¿entiendes? Ya no es Jesús hablando, punto y coma, como tú pusiste el ejemplo. Copia allí que después aquí de 70 años Marco lo va a escribir. Entonces, es por eso, desde ese punto de vista, es que uno no voy a decir que Jesús no enseñó acerca del amor, o que Jesús no enseñó acerca de orar, ¿ok? Porque si anulamos una cosa tendremos que anular todo. Pero yo me tengo que mantener en saber que la persona que lo escribió desde su punto de vista, ¿okay? De lo que se informó y de lo que él quería transmitir, ¿okay? Entonces, cada enseñanza o cada acto de Jesús, acto de milagros, acto de resucitar muertos, acto de sacar los demonios de las personas, son narraciones, ¿okay? Que no son Jesús hablándome. ¿Okay? Son narraciones de una persona inspirada. Si tuvo una inspiración, se inspiró en Dios para transmitir una enseñanza, pero no es un hecho. Y tú dijiste literalidad, y es ahí donde caemos en el error a la hora de estudiar la Biblia, creer que todo lo que está escrito es literal, y no solamente literal, sino también actual. O sea, lo estoy leyendo como si estuviera yo teniendo una información de algo actual, y no es así. Tengo que saber cómo era el pensamiento de aquel siglo I, ¿okay? O el pensamiento de aquel siglo II cuando fue escrito. Entonces, es desde ese punto de vista. Entonces, Jesús no enseñó una cosa y yo estoy contradiciendo lo que Jesús enseñó. Yo estoy diciendo que tenemos que ver la perspectiva en la cual fue escrita, saber quién escribió la carta, para quién fue escrita, o el evangelio. La intención. Y la intención, el propósito que llevaba ese evangelio. Allí ahí es donde vamos a encontrar la libertad. Y no nos vamos a encontrar presos a saber si Jesús enseñó que había que sacar demonios o no. Y si una persona viene y te dice en un video que Jesús no hizo eso, entonces esa persona es un hereje. Como a lo mejor pueden decir o sea, no lo hizo, ¿cómo no? Entonces tú eres un hereje. Exactamente, ahí es donde pongo como ejemplo, retomando un poco de todo lo que hemos hablado. Si yo estoy diciéndole que Jesús no echó fuera demonios, sino que están
hubo una sanidad o hubo un milagro, hubo una persona que fue sana después del contacto con Jesús, pero no fue demonio porque era interpretado como demonio una epilepsia o una locura o una esquizofrenia. Es lo mismo que Galileo Galilei y antes de él también otros intentaron de explicar que la Tierra es quien da vuelta alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. En aquel momento, en aquel conocimiento, fue cuestionado y casi muertos por eso. Hoy en día, decir esto combate el espíritu religioso y la religiosidad de la gente, pero es lo que nosotros queremos hacer a través de esto. Y al decir, cuando dices que el punto de vista del escritor, porque allí el oyente puede decir, o sea, que es lo que el escritor, o sea, no fue la verdad entonces, fue el punto de vista del escritor. Y surge también ese choque allí. Siempre va a surgir mientras veamos y creamos que toda la Biblia o todo lo que está escrito, ¿okay? Como dice, y eso es una mala interpretación, y vamos a acabar aquí el video, ¿okay? Toda la escritura es inspirada por Dios, y la gente cree que es toda la Biblia que nosotros tenemos, los 66 libros. ¿Okay? Para cuando Pablo escribió no existían los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, está hablando del Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Eso es otra mala interpretación. ¿Entiendes? Entonces, no estoy diciendo que no hay una inspiración divina, lo que sí estoy diciendo que no fueron las palabras de Jesús dictadas al caletre, ¿okay? Y tampoco fueron eventos en vivo, y no fueron escritos por personas, y fueron la mayoría, por lo menos la mitad, o más de la mitad, de los evangelios fueron escritos por personas que no conocieron a Jesús directamente, no estaban allí cuando eso pasó. Entonces, eso es nuestro argumento, eso es nuestra explicación. Por supuesto, no es la verdad absoluta, puede ser cuestionada. Sin embargo, tienen que siempre meterle la lupa al contexto. Así es, de verdad le damos gracias por su atención y imaginamos que esto va a surgir más preguntas que respuestas. Y esa es la idea, que surjan más preguntas para tener otros temas en que indagar realmente. A mí me surge una pregunta y quisiera dejarla para después, para un próximo video, es precisamente eso, en sí, ¿qué fue lo que enseñó Jesús? O sea, ¿cómo voy al texto y veo, saco lo puro, aunque sé que es difícil, porque hay cosas que no se tienen al directo, ¿sabes? Sino las investigaciones y el contexto ayuda, ¿ves? En sí, ¿qué fue lo que enseñó Jesús? Te voy a dar un adelanto, porque hoy, después de más de 2000 años, todavía se sigue hablando de él, y lo que impacta de sus enseñanzas, o por lo menos de lo que está extraído de la Biblia, es el amor a los demás, y qué es lo que hace diferente, ¿okay? Lo que es lo verdadero y moral, la moral de la fe cristiana, ¿okay? El amor. Sí. Muchas gracias por su atención. Ya sabe, comparta, comente, inscríbase, active las notificaciones y bueno, que estén bien. Gracias, chao.